Bienvenidos a la resolución de un múltiple choice que tiene que ver con el tema de derivadas. Y con este choice, con esta gama de ejercicios que tiene que ver con derivadas y sus aplicaciones, vamos a aprender hoy derivadas. Para el que no sepa derivada, no importa, vamos a aprender. Y vamos a aprender dando la teoría justa necesaria, mínima suficiente, como para poder entender el tema y soslayar estos problemas que pueden eventualmente aparecer, no solamente en este choice, sino en cualquier examen parcial, ¿no es cierto? La ventaja es que ahora, como lo tenemos que entregar mañana, tenemos tiempo como para poder procesar mejor los temas. Vamos al primer ejercicio compartiendo pantalla. Acá tenemos el primer ejercicio. Si se lee bien. Bueno, acá. F de x es igual a x por e a la menos x. Seleccione alguna de estas respuestas. Cuando aparece f', hacia como f de x con una tilde, significa derivada primera. Y si aparece f con dos tildes, significa derivada segunda. O sea, derivada segunda es derivar dos veces. Entonces, cuando aparece una tilde, es derivada primera, derivo una vez. Y cuando aparecen dos tildes, como acá al costado, significa que derivo dos veces. ¿Qué significa derivar dos veces? Derivo la primera vez y a lo que me queda lo derivo de nuevo. Obviamente todo respecto a x. Es obvio que nadie sabe lo que es la derivada. Muchos de ustedes, inclusive muchos de los que están viendo. Así que vamos a ver el tema de derivada. Voy a anotar la función. Primero voy a poner derivadas como título. Y voy a poner la función x por e a la menos x acá al costado para acordarme que y saber qué es lo que tengo que procesar. Bueno, dejo de compartir pantalla. Bueno, derivadas. La derivada, en principio vamos a verlo muy técnicamente, sin explicar ahora de dónde podríamos decir se origina. Bueno, sí, de dónde se origina, podría ser. En principio, vamos a definir lo que es la derivada. De un punto de vista operacional. Después vamos a ver de dónde viene, porque la idea es hacer el ejercicio. La derivada operacionalmente, vamos a definirlo así, es una operación matemática que me devuelve otra función. Lo vamos a ver desde el punto de vista operativo. No voy a decir de dónde viene, cómo se origina. Después en algún otro video voy a explicar cuál es el origen de la derivada. Ahora hay que saber en forma operativa y algebraica de cómo resolver la derivada de una función. Sé que si derivo una función, vamos a ver qué significa derivar, qué significa operar con una derivada. Si derivo una función, me va a devolver otra función. O sea, la derivada va a ser como un operador que procesa la función y la transforma en otra función. Bueno, vamos a ver cómo procesar, cómo transformar a partir de ese operador llamado derivada, cómo procesar las funciones, cuáles son las reglas que me posibilitan determinar la derivada de una función y cuáles son sus propiedades algebraicas al respecto. ¿Qué van a ser las reglas de derivación? Algebraicas comunes que uno puede llegar a encontrar en cualquier libro. Lo estoy diciendo muy técnicamente, muy operativamente, pero no estoy diciendo el origen de la derivada y de dónde proviene esto, ¿no? Si la derivada es una operación matemática que me devuelve otra función. Hay que ver quién es esta operación matemática. ¿Quién es esta operación matemática al respecto? Bueno, voy a ver lo que se denomina una tabla de derivadas, que también, digamos, esta tabla de derivadas yo no estoy explicando de dónde viene. Ya voy a decir de dónde viene, para el que lo sepa va a venir de la definición de un límite.
y que eso va a estar asociado a la pendiente, la regla tangente, no importa, el que sepa es eso, pero para el que no sabe no dije nada, vamos a ver, para analizar cómo es operativamente, o cómo trabaja algebraicamente esta operación matemática llamada derivada, voy a dar lo que se llama una tabla de derivadas. Esa tabla de derivadas proviene de una definición de derivadas a través de un límite que voy a dar en otro video, acá no. Entonces, tabla de derivadas, y vamos a empezar con las derivadas. La derivada de un número se pone así, un número real vale 0. Ejemplo, la derivada de 3 es igual a 0. Cualquier número real, si lo derivo me da 0. 1. 2. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Ejemplo, derivada de x al cubo, se pone así, x al cubo tildado, bajo el 3, como lo dice la propiedad, bajo el 3, y al 3 le resto 1. O sea, me queda 3x al cuadrado. Esta es la fórmula. Esta es la operación derivada sobre x a la n. Una potencia baja la potencia le resto 1, como aparece acá. 3. La derivada de el seno de x, la función trigonométrica seno de x, es coseno de x. 4. La derivada de la función trigonométrica coseno de x es menos seno de x. 5. La derivada de e a la x es la misma función, e a la x. 6. La derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a. En el caso que a fuese a es un número real, ¿no? O sea, a es un número real mayor que 0. Un número real mayor que 0. En el caso que a sea igual a e, me queda la regla de arriba. La derivada de a a la x igual a e a la x. En el caso que, por ejemplo, fuese, ejemplo, ¿no? Y yo tengo que derivar 3 a la x, bueno, esto va a ser 3 a la x, va a ser lo mismo, como dice la fórmula, por logaritmo natural de 3. ¿De dónde vienen estas fórmulas? A través de la definición de lo que es la derivada, que es a través de un límite, ¿no? De un límite que se llama límite de un cociente incremental, y eso va a definir lo que ya se denominará futuro la pendiente de la regla tangente. Bueno, esa es la historia de donde viene todo eso, de donde viene todo esto. O sea, todo esto se demuestra a través de esa definición de límite de un cociente incremental que tiene que ver con la pendiente de la regla tangente. Para que lo sepas eso, pero ya lo vamos a ver en otro video. Por ahora aceptamos esto como una regla casera, como para saber la derivada de tal función es tal cosa, punto, lo aceptamos así. Me olvidé de alguna función en particular, no, por lo menos de las pocas que estamos viendo aquí. Ah, sí, me olvidé de una, 7. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y no hay más. Hay más, sí, hay más fórmulas de derivada, pero las funciones comúnmente que se vemos ahora en el examen y en esta materia de análisis matemático básico son estas, las elementales, las más importantes. Bueno, ya tenemos la receta, la tabla de derivadas. Con esto nosotros nos vamos a manejar. Si nos piden la derivada de un número, va a dar 0. Si nos piden la derivada de x a la n, bajo el n, le resto 1. Si me piden la derivada del seno, es el coseno. Si me piden la derivada del coseno, es menos el seno. Si me piden la derivada de la x, es y a la x. Si me piden la derivada de a a la x, es a la x por logaritmo natural de a. A siempre es un número que está en la base positivo, un número real positivo. Por ejemplo, si tengo 3 a la x, es 3 a la x por logaritmo natural de 10. Y así, esto lo tengo que aceptar por ahora, memorizar, pero no hace falta tampoco memorizar, porque a medida que uno va practicando, estas cosas van quedando muy pegadas a la cabeza, y una vez que tenemos una ligera práctica de todo esto, ya no hace falta memorizar todo esto porque ya queda orgánico, digamos, ¿no? Después de tanta práctica. Por eso que el tema es practicar. Bueno, después va a venir lo que se llama una serie de propiedades algebraicas. No sé si hice bien la línea, me parece que hice un poquito la línea chanfleada. Vamos a ver unas propiedades que son propiedades algebraicas. Ahora sí. Propiedades algebraicas de la derivada.
que va a ser importantes para realizar problemas. Por lo menos, por ejemplo, el ejercicio este que pinta el choice, hacer la derivada primera y la derivada segunda de la función f de x igual a x por e a la menos x. Para eso necesitamos ver las propiedades algebraicas. También, estas propiedades no surgen de la nada, no surgen porque sí. Se demuestran estas propiedades algebraicas que voy a explicar a través de la definición de derivada, que ese es el límite, que es el límite de un cociente incremental, que no voy a explicar ahora, que tiene que ver con la pendiente de la regla tangente, que a futuro lo vamos a analizar, viene de ese límite de cociente incremental. Tanto esta tabla de derivadas como las propiedades algebraicas que voy a escribir, vienen de esa definición del límite de cociente incremental. Y así se define la derivada, y a partir de esa definición surge esta tabla de derivadas y estas propiedades algebraicas que voy a escribir. ¿Por qué dice propiedades algebraicas? Porque tiene que ver con la suma de funciones, con el producto de funciones y con la división de funciones. O sea, a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos la primera propiedad algebraica, que es la derivada de una suma de funciones, la derivada de una suma de funciones. Vamos a poner acá suma de funciones. Hacemos la derivada de una suma de funciones. Si yo tengo, por ejemplo, f de x más o menos, cuando digo suma puedo estar restando también, porque la suma incluye a la resta, ¿no? F de x más menos g de x. Si yo derivo esto, si yo derivo una suma, la derivada se distribuye en la suma. O sea, va a ser la derivada de f más o menos, según el caso, la derivada de g. Esta es la primera propiedad que vemos. Ejemplo. ¿Qué tenemos? Bueno, un ejemplo podría ser este. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, x al cubo, x a la quinta más logaritmo de x. Si yo derivo esta suma, la derivada yo dije que se distribuye, va a quedar x a la quinta derivado más logaritmo de x derivado. ¿Qué hago esto? Bueno, ahora, una vez que apliqué esta propiedad, que es la derivada de la suma de las derivadas, tengo que ver cómo procesar esos dos términos, cómo derivar esos dos términos. Para derivar esto recurro a la tabla. Acá me fijo en la tabla, y acá también me fijo en la tabla. ¿En la tabla de qué? En la tabla de derivadas. Entonces, x a la quinta tengo que derivar. Esto tiene que ver con la fórmula x a la n. N acá es un número real, ¿no es cierto? Hay que ponerlo así. X es un número real cualquiera, ¿no es cierto? N es un número real cualquiera. Es la potencia de x. N es un número real cualquiera. Entonces, bueno, en el caso que sea x a la quinta, bueno, x a la derivada de x a la n es bajar el n, al n le resto 1. En el caso que sea x a la quinta, bajo el 5 y al 5 le resto 1, me queda 4. O sea que esto va a quedar 5 por x a la 5 menos 1. Y 5 menos 1 es 4. Ahí estoy aplicando esta receta. ¿Y la derivada del logaritmo cuál es? 1 sobre x. Bueno, listo, como 1 sobre x. O sea que esto va a quedar 5 por x a la cuarta. Más, bueno, más 1 sobre x ahí también. ¿Listo? Fácil. Bueno, ahora vamos a otra propiedad. Esta receta siempre la tenemos que tener presente. Primera propiedad algebraica, la derivada de la suma de las derivadas. Una vez que tengo tildado cada uno de los términos, me tengo que fijar en la tabla a qué fórmula corresponde, a qué regla corresponde de la tabla. Desarrollo, calculo y ahí quedó el resultado. Obviamente que la derivada de esta suma quedó 5 por x a la cuarta más 1 sobre x. O sea, la derivada de esta función me devuelve otra función, como dije al principio de la clase. Bueno, listo. Vamos a otra propiedad. Voy a borrar acá. Total, esto queda para la foto. Vamos. Propiedad 2.
Ahora vamos a ver una propiedad que también se demuestra con la definición famosa del límite de un cociente incremental, que acá no voy a explicar en este video, que es el origen de todo esto que estoy dando. Ahora lo estamos viendo la derivada desde un punto de vista operativo. Vamos a ver la derivada de un producto de funciones. Ahora viene el producto de funciones. Bueno, esta no es tan intuitiva como la derivada de una suma. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan intuitiva? Bueno, porque si yo tengo f de x por g de x, o sea, hago el producto, el por entre f de x y g de x, o sea, el producto entre las dos, no puedo distribuir la derivada como distribuí en la suma. No es tan intuitivo como antes. Esta fórmula dice así: la derivada de la primera por la segunda sin derivar, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. Es como un cantito, un versito, ¿no? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Es fácil de recordar. Primero derivo la primera, multiplico por la segunda, y después en el segundo término, agarro la primera y la multiplico por la derivada de la segunda. Bueno, listo, ya lo dije. Y esa es la propiedad. Ejemplo. Fácil. Por ejemplo, si yo tuviese x por e a la x, en el choice aparecía x por e a la menos x, esa me la guardo para después. X por e a la x. Acá tengo un producto. Producto de x por e a la x. Es el producto de dos funciones. Entonces tengo que aplicar esta receta, esta propiedad, esta fórmula. Entonces vas a la derivada de la primera, o sea, la primera ¿quién es? Este hace la BC de f y esta hace la BC de g, ¿no? X hace las BC de f y e a la x la BC de g. Entonces aplico esta propiedad, hice la derivada de la primera, o sea, la derivada de x, por la segunda sin derivar, que sea la x, más la primera sin derivar, como dice acá, la primera sin derivar, que en este caso es x, por la segunda derivada. La segunda, ¿quién es? G, es e a la x. Se me queda así. La tilde la hice muy grande. Entonces aplico la fórmula. Dejo tildado así. Una vez que apliqué la fórmula de la derivada de un producto y dejé tildados los términos, entonces los términos que están tildados tengo que aplicar la tabla de derivadas. Y ahí me fijo. Por ejemplo, la derivada de x, ¿a quién corresponde de la tabla? Bueno, a esta, a x a la n. Yo sé que si n vale 1, me queda x a la 1 que es x. Bueno, listo, entonces tengo que aplicar esta fórmula. X a la 1 sería la derivada de x a la 1, o sea, la derivada de x es bajar el 1, al 1 le resto 1 y me queda 1 por x a la 1 menos 1. Me queda 1 por x a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Me queda x a la 0. Y todo número elevado a la 0 da 1. Por e a la x, ahora lo redondeamos, más x por la derivada de e a la x. Me fijo en la tabla, ¿dónde está e a la x? La quinta. La quinta, e a la x. Listo. Bueno, x a la 0, 1, 1 por 1, 1. Bueno, lo pongo todo para que se vea. Van a decir dónde salió eso. Dije que por ahí no lo entiendo. Pero bueno, yo pongo todo. X a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Esto da 1. 1 por 1 es 1. 1 por e a la x es e a la x. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número porque el 1 es el elemento neutro del producto. Y ahí quedó el resultado. Ya está. Ya está. Es fácil. Operativamente es fácil ver derivadas. Después de dónde viene, no importa. Ya dije que viene del cociente, lo que se llama cociente incremental, que es a través de un límite. No importa, que representa la pendiente, la regla tangente, bla, 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 bla. Viene de ahí todo eso. Pero yo empecé operativamente, mirando a la derivada como una operación matemática, donde necesitamos bien la tabla de derivadas y las propiedades algebraicas concernientes para poder desarrollar los problemas. Bueno, y ahora viene otra propiedad algebraica. Si vimos la de la suma y vimos la del producto, también viene la de la división, la del cociente.
que es parecida a esta, pero no igual. Bueno, voy a borrar acá, queda para la foto, pin, 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 y ahora borro acá y voy a poner cociente de funciones. División de funciones o cociente de funciones es lo mismo. Fácil. Y borrando esta porquería, pero igual, ensucia todo. Uy, dije porquería. Bueno, entonces, ahora viene la derivada de un cociente. Cociente de funciones. Ok, bueno, un cociente de funciones, ¿no? F de x sobre g de x. Si yo derivo este cociente, la derivada de un cociente, la derivada de una división, la fórmula es parecida a la anterior, pero no igual. Va a ser la derivada del primero, o sea, de la primera función, por la segunda sin derivar, que la de abajo, menos, ahora no es más, es menos en la división. Menos la primera sin derivar, o sea, la primera es f de x, por la segunda derivada, que es g de x. Pero todo dividido, no sé si salió bien la línea de la división, soy minucioso en esas cosas. Todo esto dividido la segunda al cuadrado. O sea, la segunda toda elevada al cuadrado. Es así la regla. Viene de esa famosa regla del cociente incremental a través de un límite, no importa. Es así la regla. Vamos a poner igual acá más abajo. Listo. Tengo que aplicar, obviamente, esta receta. Por ejemplo, si tuviese este ejemplo. Como el que aparecía en el choice. Lo voy a hacer. Pero también se puede hacer de otra forma. Yo tenía x por e a la menos x en el choice que mostré, en el primer ejercicio. Bueno, x por e a la menos x. Tengo que hacer la derivada primera, que es una de las cosas que me pedía el problema. ¿Está? Entonces, tengo un producto, debería explicar la regla del producto. Es decir, me estás chantajeando, yo tengo una división, me estás haciendo la regla del producto. No, pero e a la menos x, como tiene exponente negativo, sabemos que cualquier potencia negativa se invierte. Entonces yo esto lo puedo invertir antes de derivar, y me queda x por 1 sobre a a la x. Porque tiene potencia negativa, se invierte. Bueno, yo hice eso ¿para qué? Algebraicamente para después convertirlo, o sea, para convertirlo en una división, en un cociente y poder hacer la derivada de un cociente, que es esta fórmula. Bueno, acá me queda x por 1 sobre a la x. Se supone que acá puedo multiplicar los numeradores. X por 1 es x. Y me queda x sobre a la x. Y si derivo esto, me queda la derivada de un cociente. O sea, esta f hace las veces de esta x que está acá hace las veces de f, y esta y a la x hace las veces de g de x. Bueno, entonces aplico la regla, y ya está. Entonces me queda así. A ver si podemos hacer todo. Si tengo lugar, claro. Sí. La derivada de la primera hace la derivada de x. Estoy controlando el tiempo. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, que en este caso la segunda es g de x, y a la x, menos la primera sin derivar, que es x, por la segunda derivada, que es la derivada de a la x, todo sobre la segunda al cuadrado, o sea, la segunda hacia la x, que es la x al cuadrado. Listo. Entonces ahora lo que hay que usar es la tabla. Acá hay que usar la tabla. O sea, lo que quedó tildado, el último paso, en el último paso hay que aplicar lo que dice la tabla. Entonces acá hay que aplicar la tabla, lo que dice la tabla de derivadas, y acá también la tabla. Y listo. A ver, la derivada de x, ya lo hicimos, corresponde a x a la n, cuando n vale 1. X a la 1 va a ser la derivada 1 por x a la 1 menos 1.
1 por x a la 1 menos 1 me queda x a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1, me queda 1 por 1, 1. O sea que la derivada de x vale 1, ya lo hicimos. Por e a la x, menos x por la derivada de e a la x, que corresponde a la quinta, que es derivada de e a la x es lo mismo, de e a la x. Todo dividido e a la x al cuadrado, que también se puede poner, acordémonos, que si yo tengo, por ejemplo, esto es una propiedad, no una propiedad acá, lo voy a poner acá al costado. Si yo tengo x a la n elevado a la m, una potencia de potencia, esto es una m, esto es x a la n por m. O sea que se multiplican los exponentes. Entonces acá x por 2 queda e a la 2x. Por esa propiedad que está acá. Listo. Entonces, ahí está. Super Y. Acá tenemos el resultado. No hace falta subrayarlo, pero bueno, no sé para qué lo subrayé. Pero ese es el resultado final del problema. Ahí está la expresión. Acá está acá abajo. Y listo. Fin. Bueno, 1 por e a la x es e a la x. Uno lo puede redondear así, ¿no? Y listo. Y ahí terminó. Bueno, básicamente son estas propiedades. Y en el próximo video voy a mencionar 2 propiedades más, algebraicamente hablando. Y después sí, nos podemos hacer todos los tipos de derivadas que puedan aparecer, inclusive la que aparece en el choice, que ya está hecha, porque por lo menos la derivada primera ya la sacamos. Y dio eso. Y después la derivada segunda. La derivada segunda ya vamos a ver que es derivar sobre lo que está derivado. Si me piden la derivada segunda de esta función, bueno, hago la derivada primera, me quedó esto, y a esto lo derivo de nuevo. Si lo derivo de nuevo, todo esto me va a dar la derivada segunda de la función original, de la función x por e a la menos x. O sea, es derivar la derivada segunda es derivar 2 veces. Hago la derivada y lo que me queda lo derivo de nuevo. Hice la derivada segunda. Pero nos vemos en el próximo video de derivadas 1.1. Así que los espero ahí. Chau, chau.